Buenas noches a todos. Estamos 7 de febrero del 2024. El día de hoy vamos a estudiar un capítulo muy importante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En el capítulo anterior recordemos que fue Saulo que se convirtió y lo que pasó al comienzo de su conversión y luego su testificación. Y luego también vimos cómo Pedro salió de Jerusalén y salió haciendo milagros y señales, pero estuvo trabajando básicamente con judíos conversos. Recordemos, todos prácticamente lo único que testificaban eran judíos. Conversos significa que habían aceptado a Jesús como su Salvador, ¿correcto? Y acá viene el gran cambio. Había en Cesarea, Cesarea es la capital política romana que controlaba Judea, ¿ok? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión es el jefe de una centuria. Centuria es una compañía de 100 personas, de 100 soldados. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Cuando hablan de Dios, no hablan de cualquier Dios, están hablando del Dios de los judíos, por si acaso. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, significa que alguien le habría hablado del Dios judío, ¿no? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, alguien que había tenido un cambio importante de ser un soldado que lo han enseñado a matar, a pisar, a abusar y maltratar, había pasado a ese momento. No había recibido a Cristo, no lo conocía, pero le habían presentado al Dios judío, ¿no? Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, hora novena, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, están registradas en el cielo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Ok? Entonces, un ángel, mensaje, hemos visto tu corazón, hemos visto tus obras, y ahora envía a buscar a Simón para que Simón te vaya a guiar a seguir avanzando. ¿Ok? Dios, cada vez que tú das un paso, quiere guiarte a que des otro más, ¿no? El Señor dice, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. El que empezó en ti la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. O sea, siempre Dios, al que da un paso en él, le ayuda a dar otro más. Muy bien. 7. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, un devoto soldado significaba un soldado que también era creyente y también judío, ojo, estamos hablando de creyente judío. ¿Qué había estado pasando? Que Cornelio ha estado acercando a la gente a Dios de una forma u otra. ¿Y a quién envía? A alguien en quien confía. ¿En quién confía? En una persona que tiene su misma fe, ¿correcto? Entonces envía eso. Pero los envía después de haberles contado todo. Normalmente un centurión que es un jefe, ¿sí? No le cuenta pues todo a sus subalternos, pero eran gente de su confianza y especialmente un devoto. Entonces era como lo que tenía como hermano, no como un inferior o alguien que era como un esclavo, ¿no? Porque el nivel de trato entre un soldado y un centurión había pues mucha diferencia, ¿no? Ok. Entonces también vemos su cambio en su trato con los demás. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hora sexta es mediodía, hora de almuerzo. Y tuvo gran hambre y quiso comer. O sea, ¿qué estaba haciendo? Subió a orar, pero le vino un hambre
intensa y estaba así, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora, vamos por partes. Tuvo gran hambre. ¿Por qué está mencionando eso que tuvo hambre? Como diciendo es, ahora quiero comer, ¿no? Y los judíos tenían un patrón de comidas muy claro. Puedo comer esta cosa, no puedo comer esta cosa, esta comida es pura, esta comida es impura, ¿no? Y de ese tipo. Y tuvo una gran hambre que lo incitó, que lo incitaba a comer. Y 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, como una sábana gigante, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Cuando tú cargas cosas en un lienzo, le agarras un nudo en cada esquina. ¿Por qué? Porque esa esquina, ese nudo, te sirve para sostenerlo y entre cuatro personas pueden subir o bajar cosas. ¿Sí? Ok. 12. En el cual, en este lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres, de todos los reptiles y todas las aves del cielo. ¿Ya? De todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En otras palabras, prácticamente todos los animales, ¿no? Y le vino una voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Jamás he roto el mandamiento tuyo de qué comer y qué no comer. ¿Sí? Jamás lo he hecho. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok, ¿en qué momento había pasado eso cuando Jesús estuvo vivo con él? Nunca. Pero no entendía nada. Vamos a ver cómo va. 16. Esto se hizo 3 veces. Ok, que bajó. Pedro, levántate, mata y come. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y cada vez Pedro decía, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. ¿Ok? Lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y 19, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Le dice, no dudes. ¿Por qué? Porque hoy te voy a explicar, por la circunstancia era algo que Pedro no hubiera hecho. ¿Ya? Ok. Entonces le da orden bien específica. Levántate, desciéntete y anda con ellos, porque yo los he enviado. No están viniendo por error, sino yo los he enviado. Cuando pasaba algo que para ellos como judíos era algo que no les entraba, porque por la ley mosaica, entonces Dios le advierte, esto no es algo malo, yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Ok. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, no testimonio como romano, sino en la nación de los judíos, en otras palabras, es reconocido por los judíos como alguien que apoya a los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Ángel significa mensajero. Santo ángel es un mensajero que viene de Dios. Un ángel no santo puede ser un mensajero de otra parte, ¿okay? De un santo ángel. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Los hermanos de Jope son judíos conversos, nuevamente. ¿Ya? Normalmente, ningún judío va con una persona que es, ¿cómo se llama? No judío. Son considerados sucios. Ni siquiera los alojan en su casa, a menos que sean forzados. O sea, Pedro los recibe y los aloja en contra de los conceptos judíos. Y lo vamos a ver
Si podemos, en el siguiente capítulo día, o si no, en la próxima clase, pero eso es algo muy marcado en la costumbre. Seguimos. Al otro día, salieron temprano, ¿no? Entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Es lo que significa eso, que estaba con la actitud ya, quiero lo que Dios me quiere dar, ya. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Miren el corazón de Cornelio. Si voy a recibir algo de Dios, no lo quiero solo para mí, lo quiero para toda la gente que quiero. O sea, su corazón de repartir y todo lo que venga de Dios debe ser compartido. Ese es un corazón de misionero que tiene Cornelio, ¿ok? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Claro, Cornelio había sido formado como ciudadano romano y si bien tenía algo de formación judía, no lo dejaban entrar a la sinagoga porque los judíos, perdón, los no judíos no lo dejaban entrar y eran como conversos de segunda categoría, ¿no? Así los trataban los judíos. Como era militar y toda cosa, le dejaban entrar, pero no era que los daban una gran bienvenida. Entonces no conocían tanto y los adoró conforme a la costumbre romana, ¿ok? Mas Pedro, 26, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, yo no soy Dios. Y es algo que cuando alguien te recibes, yo no soy, yo soy mensajero del Altísimo. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, no eran pocos. Realmente, Cornelio había estado haciendo un buen trabajo. 28. Y les dijo, vosotros sabéis, le está diciendo ellos a los romanos, ¿no? Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, que le había dicho, que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿En qué momento Dios le dijo que no llame a ningún hombre común o inmundo? Pedro lo entendió, el mensaje del lienzo. Lo que yo he hecho, ¿no? Puro, tú no lo hagas impuro. Y dijo, mate y come de todo. Le estaba diciendo, lo que ustedes veían antes ya no es. La comida que yo le decía que es impura ya no es. Las personas que, no, que estén rechazaban ya no tienen que rechazarla. O sea, se entendió el mensaje de la visión que tuvo. Esa visión le estaba diciendo, entendió que en ese momento no llames a ningún hombre común o inmundo. Entonces, está repitiendo lo que dice Juan, es de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Esto ya había pasado un buen tiempo, que Jesús había fallecido. Y ese es el primer momento que Pedro entiende que el resto de personas también son amados por Dios y que Dios lo quiere para su familia dentro de la iglesia, ¿correcto? 30. Entonces Cornelio empieza a repetir lo mismo. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego significa inmediatamente, envié por ti. Este es un punto importante. Dios te quiere decir algo, Dios te pide que hagas algo. ¿Cuándo tienes que actuar? Luego. Luego nos sentimos como después. No, la palabra luego es inmediatamente. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bien, la declaración de Cornelio es una declaración muy intensa. Estamos aquí en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que cuando están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Sí? Ese es un versículo. Pero Él en ese momento declara, estamos aquí en la presencia de Dios. Si Dios me mandó un mensajero, ese mensajero trae la palabra de Dios y por lo tanto estoy en la presencia de Dios, porque su palabra es su presencia. ¿No? ¿Ok? Interesante la declaración. Seguimos, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, o sea, acabo de entender en realidad, ¿no? Pero en verdad comprendo que Dios
no hace acepción de personas. Esta declaración ahorita de Cornelio no es algo que enseñaban los judíos a los prosélitos, para nada. Ese es el Espíritu Santo hablando ya a través de él. Entonces Pedro se queda asombrado. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, el judío no es más que el griego, más que el romano, nada. Dios, Jesús le mostró que no hacía acepción de personas. Iba con la samaritana, hablaba con uno, con otro, y no había entendido. En ese momento recién entiende. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Por si acaso aquí todavía no entendió todo Pedro, ¿eh? Lo que ha entendido es donde ve buen corazón y todo, el Señor, ¿qué cosa? Le encanta. ¿Ya? Ok, está bien. Pero acá el punto es, ¿le encanta también a los judíos que hacen bien? Claro, no le encanta cuando hacen mal. Cuando nosotros nos portamos bien, le encanta. Cuando nosotros no nos portamos bien, no le encanta. Pero como para ellos los no judíos eran basura, entonces recién entienden, también a ellos les encanta ver que ellos también se porten bien o que hagan buenas cosas. Todavía no entiende eso que Dios ama a todos, ¿ah? ¿Ok? Sino en que toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. O sea, está declarando su fe. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El asunto que lo de Jesús no fue algo secreto. Era conocido por todo el mundo, era Vox Populi, de eso se conversaba. Por eso venían la gente para curarse, para sanarse, los milagros, etcétera, etcétera. Porque era algo que todo el mundo se comunicaba. Y no solamente los judíos, sino también los no judíos se habían enterado del asunto. Que lo siguieran o no siguieran, que lo creyeran o no lo creyeran, es otra cosa, pero era Vox Populi. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, está hablando de él y las personas que fueron con él, en ese momento que venían de Jope con él, los otros judíos conversos, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, a este Cristo, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y que bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ahí para un ratito. Bebimos y comimos con Él después de la resurrección, que Él resucitó de los muertos. Cristo resucitó con un cuerpo incorruptible, pero que podía comer, podía atravesar paredes, pero que no sangraba. ¿Ok? Y son las características del cuerpo especial que vamos a tener cuando venga Jesús de nuevo. Los que hayan muerto van a resucitar con un nuevo cuerpo y los que estén vivos en ese momento seremos transformados a un cuerpo especial, que es el mismo que tuvo Cristo cuando resucitó. No digo que nosotros vamos a estar. Si es que justo vienen, están nosotros vivos, va a pasar. Si no, vamos a resucitar y vamos a tener un nuevo cuerpo. ¿Ok? Pero dice que comimos y bebimos con Él. Lo único que no tomó Jesús fue vino, porque él le dijo, no voy a volver a beber del fruto de la vid hasta que lo haga con ustedes en la casa de mi padre, en el reino de mi padre, en el reino de mi padre, que todavía no era el momento. Ok. Y dice, y nos mandó, ya habiendo resucitado, que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús no le dijo solamente que predicásemos al pueblo, dijo que fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último la tierra, a ser discípulos de todas las naciones. Eso fue lo que Jesús le dijo, pero todavía no lo habían entendido. Entonces él comienza acá que predicásemos al pueblo nada más. Recién va a empezar a entenderlo ahora, pero ¿qué es lo que realmente Jesús le había dicho? Que nosotros lo sabemos por los testimonios de los evangelios, ¿no? Ok, y que Dios le había puesto por juez de vivos y muertos. Ok, está manifestando lo que la fe, ¿no? De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, pisteo, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cierto? Al aceptar a Jesús, entra en mi corazón y somos salvos. Si se dan cuentas,
Este testimonio que dio Pedro en este momento no es un testimonio muy largo. Estaba comenzando a hablar de Jesús. Yo supongo que esto puede haber tomado unos 5 minutos, 10, 3, poco, no es muy largo. Y ahí pasa algo especial. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, durante ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre algunos? No, sobre todos. Mira, se repartió sobre todos, así como se repartió en los apóstoles y los discípulos y María y la familia de Jesús el día de Pentecostés, se repartió en ese momento. Y los fieles de la circuncisión, quiere decir, los judíos creyentes en Cristo que habían venido de Jope con Pedro, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, pero, ¿cómo es posible esto? ¿No? Atónitos, se quedaron, pero eso no puede ser, ¿qué pasó? Ok. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, en ese momento, Pedro le responde, ¿a quién? A sus correligionarios. Le dice, parece que le habían dicho, oye, ¿cómo es esto posible? Entonces Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok. Pedro, cuando vio la manifestación del Espíritu y que Dios le había dicho, no hagas común lo que yo he hecho puro, entendió que también pues el mensaje era para los romanos, que lo habían recibido, obviamente. Esa parte lo entendió. Pero dijo, vamos a bautizarlos. Ok, en la Biblia enseña que perdón, que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados. Entonces, no, Juan bautizaba en agua, pero Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo que se profetiza para el cristiano es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? En Espíritu Santo y fuego. Pero todavía ahí estaba Pedro diciendo, bueno, pues si hemos hecho, no nos saltemos el bautismo de agua. Era la parte todavía, ¿cómo se llama? Su esquema de él. Primero lo bautizamos en agua y después reciben el Espíritu Santo. Pero como ya habían recibido el Espíritu Santo, pues nos hemos saltado el bautismo. ¿Quién se había saltado el bautismo? Dios se había saltado el bautismo. Dios se lo había saltado. El verdadero bautismo no. El bautismo de agua. ¿El bautismo de agua es algo malo? No. El bautismo de agua es una señal, una cosa que dice uno. Yo ya no quiero seguir viviendo como he vivido hasta ahora y al sumergirme en el agua es muero a mi antiguo yo, salgo, nazco como una nueva criatura para Dios. Ese es el simbolismo y el simbolismo de Juan el Bautismo. Pero, este, ¿qué cosa le dijo? Bautícelos. Fíjense, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, está así, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y a quién lo mandó bautizar acá? En el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo ya los había bautizado. ¿Qué significa bautizar? Bautizar significa sumergir. El sentido del bautismo es que cada uno de nosotros sea sumergido y estemos sumergidos en Dios. Ese es el sentido del bautismo, que ya seamos... Ahora, para bautizarnos, el agua del Espíritu, ¿ah? En la sumersión, no puede ser solamente por afuera. El bautismo de agua es un bautismo externo. En cambio, el bautismo del Espíritu es que uno se abre y entra en ti, Dios, y habita en ti y toma posesión de todo tú. Eso es un bautismo. Bautismo es sumergirse totalmente. En cambio, el otro es como un baño fuera. No es que no hay que hacerlo, pero no es requisito. El bautismo de agua no es requisito para salvación. El bautismo del Espíritu Santo, ojo, dice que el momento que recibimos a Cristo, ya tenemos el arras del Espíritu Santo. En ese momento, cuando hemos recibido a Cristo, ya tenemos el adelanto. Puede que se manifiesten los dones en ese momento, puede que no, pero ya el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, hemos sido bautizados. ¿Bautizados qué significa? Sumergidos en Cristo, en el Espíritu Santo. Y al hacerlo, nos convertimos en hijos del Padre, entonces nos sumergimos en el Padre también. ¿Ok?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es, nuevamente, Jesús lo aceptamos, ¿no es cierto? Entra en nosotros para perdón de pecados y que ese momento el Espíritu Santo entra como un arras adelanto, ¿ya? Y en ese momento nos convertimos en hijos del Padre y el Padre nos toma como hijos. Ese es el sumergirse en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entendido eso, eh, vamos a avanzar con el siguiente capítulo, porque esto de acá se repiten varias cosas que entonces no vamos a tener que explicarlas porque hay varias que se repiten. Por eso podemos hacer este capítulo junto ahora. 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, los hermanos, acá hay dos formas, o los hermanos carnales de Jesús o los hermanos en la fe. Los apóstoles, los hermanos, lo más probable que sean los apóstoles y todos los demás creyentes, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, esto fue noticia para allá. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. No conversaban, no le preguntaban, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, ¿cómo has hecho esa aberración? ¿Ok? 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, va a repetir todo lo que hemos escuchado, así que voy a leerlo seguido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez, la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te lo dará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. O sea, dice cuando comencé a hablar, que refuerza lo que dijo, que era una cosa cortita, no fue por la prédica, el Espíritu Santo entró porque él estaba transmitiéndolo a través, ¿no es cierto? Y como nosotros al principio, ¿cómo con nosotros al principio? El día de Pentecostés. 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dios le estaba diciendo, el bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, que no lo entendían. Juan bautizaba con agua, pero vosotros vas a ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, el verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pero acá hace un truco inteligente. En realidad, la recriminación es, ¿cómo se te ocurre ir con ellos? Ha debido decir no de frente, ¿no? Y dice, mira, si Dios ha hecho esto, ¿cómo yo podía negarme? Ya lo había hecho, había obedecido a Dios. Pero era una forma de tranquilizarlos y para quedar libre. ¿Ok? Él, con la costumbre judía, no debía haber ido, pero él escuchaba, cuando Dios le decía algo, le hacía caso a Dios y no a las costumbres. Aunque le costó un montón aceptar eso y todo lo que hemos podido leer hasta ahorita, ¿sí? Entonces, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tampoco lo entendieron completamente. A los gentiles ha dado salvación para vida. ¿Ya? Porque todavía estaban en Juan, se habían quedado todavía en el bautismo de Juan, que es bautismo de arrepentimiento, en vez de bautismo de gracia. Como vean esto, en estos capítulos estamos viendo como cosas que todavía no lograban entender y que luego Pablo en sus epístolas los explica muchísimo mejor.
Este es un proceso normal. Todos nosotros, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, tenemos un proceso de aprendizaje y entendemos las cosas de una forma y luego vamos captando un poco más, un poco más, un poco más, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Ese es normal. No estoy diciendo que eran brutos, nada, sino como seres humanos, con todas las costumbres que tenían previas, arrancarse los hábitos que tenían, ¿no? Y todas las enseñanzas que tenías, es sumamente difícil. ¿Sí? Ok. En caso de Pablo, lo interesante es que como había hecho tantas cosas en contra de Cristo, estaba tan en shock consigo mismo que el Señor le decía una cosa y la hacía al toque. Entonces, por eso él testificó a los gentiles, ¿no? Ok. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, cuando murió Esteban y los esparció, que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿no? Era lo mismo que estaban haciendo todos. Seguían sin, ¿no? Te lo está hablando de otro grupo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, algunos judíos que no habían nacido en Judea, sino habían nacido en la zona del imperio griego previo al imperio romano, no solamente se quedaron con los judíos, sino también le pusieron a hablar a la gente de la que ellos se habían relacionado previamente. Su esquema judío no era tan cerrado como el esquema de los que habían nacido y crecido en Judea, ¿ok? Porque estos empezaron. ¿Me entendieron quiénes fueron? Ok. Hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia, estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense, la iglesia es su cuerpo de creyentes que vive en Jerusalén. No es un local, no había local. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Bernabé es el que había rescatado a Pablo, como leímos en Hechos 9, ¿no? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé tampoco había sido de crecimiento judío, también era en la zona griega. Entonces, ¿qué cosa hace? Se alegra, ora y exhorta, ¿no? ¿Por qué? 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Por la actitud de Bernabé. No es, oye, esto no puede entender. No, se alegró, se regocijó. Si alguien se convierte de Cristo, no importa que ha sido antes, esto es maravilloso, porque ahora es parte de nuestra familia y del reino de Dios. ¿Ok? 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué lo estaba hallando a Antioquía? Porque en Antioquía estaban testificando a no judíos. Y como Saulo no lo conocía en ese grupo no judío y los judíos no estaban testificando a judíos, entonces Saulo estaba, digamos, con mucho menos peligro y podía dedicarse a dar la palabra con facilidad. ¿Correcto? Ya. 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por si acaso, la palabra cristiano en los títulos o subtítulos que se han agregado a la Biblia están unas 3, 4 veces, pero como versículo solamente se menciona 2 veces, una aquí y una en una carta de Pedro. Cristiano, ok, una persona que es ungida por Dios, para el judío era ungido con un aceite, del aceite del olivo. Es un aceite puro, preparado de cierta forma, simbolizaba el Espíritu Santo cayendo sobre ellos. Pero cristiano significaba ungido con aceite de cerdo. Quienes a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes llamó cristianos? No ellos mismos, sino el pueblo que se burlaba de ellos cuando no lo conocían. Estos son, ¿para qué? Porque para los judíos ser bautizados o ungidos con grasa de cerdo era una aberración. ¿Okay? Inicialmente la palabra era un rechazo, pero los creyentes lo tomaron con humildad y lo agradecieron y por eso nos llamamos cristianos. ¿Ya? La palabra Cristo siempre decimos es ungido, pero estrictamente significa bañado con grasa de cerdo.
no el ungimiento que es el Mesías, Hamashiach, que es el de aceite de oliva, que es como la costumbre judía enseñaba, ¿ya? Por si acaso. Ok. 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, o sea, parte de los miembros de la iglesia que tenían el don de profecía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es un versículo de la Biblia que dice, Dios no hará nada sin avisar antes a sus siervos los profetas. Entonces, si Dios avisa algo, nos avisa para que tomemos medidas y precauciones, ¿no? 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿Qué significa esto? Cuando hay una necesidad, y dentro de nuestra familia, y cuando hablo familia no es nuestra familia carnal, sino toda nuestra familia, si alguno está pasando por dificultad, tenemos que ver cómo ayudarlo. Esa es una característica. Tenemos que entender que somos familia, y como familia estamos para ayudarnos los unos a otros, en lo que sea necesario. Cuando estamos a distancia, tal vez sea solamente un consejo, una oración, un tipo de palabra, llamarnos, congregarnos, vernos, apoyarnos, ¿no? Que es el sentido de la familia de Cristo. Muy bien, en el nombre de Jesús acabamos la clase de hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros.